Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día entramos a la lección número 15. Lección número 15. En esta lección entramos al libro de los Hechos, Hechos capítulo 8. ¿Ya? Hechos capítulo 8. Vamos a entrar de lleno a esta lección para estudiar la palabra del Señor y ver cuán hermosa es. Es bien interesante. Acordemos que tenemos a Esteban muerto, uno de los diáconos ha sido muerto, pero vamos a ver que aparece otro diácono que es interesante. Oramos al Señor. Padre, bendecimos tu nombre, damos gracias por el momento que tú nos das, el tiempo, el día que tú nos das, Señor. Bendice nuestras vidas, fortalécenos y al leer tu palabra, bendícenos, Señor. Bendícenos a través de ella. Y que tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, pueda, Señor, animarnos, movernos y colocarnos en tu disposición. Pedimos tu bendición para nuestras vidas y nuestro hogar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo 8. Ha muerto el joven Esteban. No sé, dice, no sé si era joven, ¿ya? Pero el que era joven era Saulo. Sí, eso sí que dice la palabra del Señor. El que era joven era Saulo. Voy a volver un poquito atrás del capítulo 7. Capítulo 7, 58. Dice así, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de quién? De un joven que se llamaba Saulo. De un joven. No era un hombre maduro o adulto Saulo, era un joven. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Ya? Capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en donde, en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Lo único que no se movieron de Jerusalén, ¿quiénes fueron? Los apóstoles. Ellos no se movieron. Pero los demás hermanos sí se movieron. La muerte de Esteban, las palabras fuertes, el acusado acusa a los acusadores, y esto duele tan fuerte en el corazón de ellos que no se quedan con la idea de solamente acabar a Esteban, quieren terminar. Estos que resisten al Espíritu Santo, estos que resisten a Dios, quieren terminar con los que son llamados los cristianos. Recordemos que antiguamente también decían los del camino. Los cristianos, para ellos tienen esta mentalidad, tienen que ser encarcelados, tienen que desaparecer, ya le han dado muchos problemas, tienen que desaparecer. Esa es la finalidad que está pasando. Con lo que le dijo Esteban, con la sabiduría, con la potencia que es tan fuerte que rechinaban sus dientes, es tan fuerte que se compungían, se tapaban los oídos, que se llenaron de odiosidad contra la iglesia, siendo acusados que son ellos los que resisten al Espíritu Santo. Oh. Y esta no podemos decir provocación, quizás puede ser provocación, quizás no, pero este momento lleva a que a la iglesia, todos estaban yendo a Jerusalén, todo se estaba centralizando en Jerusalén. Los hermanos, los milagros, todo estaba pasando ¿en dónde? En Jerusalén. Todo estaba pasando ahí.
Entonces Jesús le dijo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pero ellos estaban quedando en Jerusalén. Al morir Esteban, al tratarlos duros de servir, incircuncisos de corazón y de oído, ¿eh? Y le dice, vosotros que resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, es que lleva a no tolerar más a los cristianos, ya no quieren tolerarlo más, y lo único que quieren es apresarlo, matarlo, que ya se termine esta idea del cristianismo. ¿Casualidad? No, la iglesia se quedó relajada, quizás estaba bien, estaba cómoda, se estaba acomodando. No, aquí, estamos, todos vienen para acá, todos vienen a vernos, acá es el centro de todo. Pero está el pero de Dios. Dios tenía una mira mucho más amplia, mucho más extensiva. Es curioso, la otra vez en una reunión pastoral hablábamos, y un pastor decía que habían iglesias y denominaciones cristianas que rompieron, tuvieron crisis y rompieron. Entonces, pero los quiebres y lo que se rompe muchas veces es porque de repente se detiene y otros tienen otra idea, tienen otra mentalidad por ideas, por formas, se rompen iglesias, aquí podemos decir por liderazgo, por problemas, hay un rompimiento, pero hace que esto se abra y se expanda. Es curioso. No desaparecen, sino este rompimiento se expanden y siguen creciendo una rama y sigue creciendo otra rama. De repente también hay otra quiebre ahí, pero sigue creciendo en sí la rama. No muere. Y puede ser muy posible que a veces las denominaciones quedaron, hemos crecido ya, y ahí quedaron conformes. No quisieron más. No quisieron llegar más lejos, no quisieron mirar más allá o expandir mucho más la obra. Entonces, ¿qué problema hubo ahí? Quiebres. Y quizás muchas veces producido por causas y circunstancias de quedarse quieto o por perder la visión. Perder la visión de ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Es como, fijemos nuestro punto, la visión no es aquí solamente, la visión, hay mucho campo por extenderse. Ahora, la iglesia es esparcida, la iglesia es movida, aún los que no quisieran moverse, y quizás por la comodidad, por lo que tenía, por no salir o perder sus heredades, sus casas, se quedaron ahí, pero fueron pillados, igualmente fueron pillados, y fueron arrastrados a la cárcel, fueron llevados a la cárcel. Pero dice que los discípulos se quedaron, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Ya? Ahí quedaron los discípulos. Ya. Y hay un término que se marca aquí, dice, Saulo consentía en su muerte en aquel día y hubo una gran persecución ¿contra qué? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, ¿no es cierto? Iglesia, se usa el término iglesia. Se usaba en el griego secular para referirse a una asamblea de ciudadanos. En la Septuaginta, para la congregación de Israel, ¿ya? En el término de los griegos, para una asamblea de ciudadanos. En la Septuaginta, para la congregación de Israel. Y en el Nuevo Testamento,
el Nuevo Testamento utiliza la palabra en el primer sentido, en el capítulo 19, versículos 32, 39 y 41, habla de la iglesia. Y hay unos textos más. El uso dominante del Nuevo Testamento describe a una asamblea o compañía de cristianos en la siguiente forma: 1. El cuerpo total de los cristianos, iglesia, cuerpo total de los cristianos. 2. Una iglesia local integrada por un grupo de cristianos que se reúnen para adorar, compartir unos con otros y para la enseñanza. ¿Ya? Iglesia, donde se reúnen los cristianos, y otro para compartir con grupos de cristianos, para adorar, para compartir unos con otros y para la enseñanza. Y otro punto que es el 3, las iglesias de un distrito. Otros términos que se vinculan al concepto de iglesia, como también son casas espirituales o linaje escogido y el pueblo de Dios. Entonces ahí vemos el término iglesia. Y recién como que se están dando cuenta que ellos ya no van a quedar con los judíos. No van a ser no van a ser algo muy pegado al judaísmo, algo ligado como una estructura entre los fariseos, los saduceos, y que ellos van a tener un Sanedrín junto con ellos. No lo van a tener. No. No es, están dándose cuenta. Ellos recién están visualizando que no es ahí. El hecho que se esparcieron y ya no solamente están llegando a los judíos y también a los griegos y otros más, ahora van a irse a los samaritanos, y tiene que haber una apertura de mentalidad. ¿Y quién la está dando? Es el Espíritu Santo. Esta apertura de mentalidad la está dando el Espíritu Santo. Es una apertura que tiene que vivir la ley. ¿Qué vamos a hacer con el Sabbat? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con la Pascua? La celebración de la Pascua, la fiesta solemne. Hay una cantidad enorme de cosas que estaban insertadas en el pueblo judío, que ahora se está marcando en la iglesia, y la iglesia es algo muy diferente. Lo que Jesús le marcó es algo muy, muy diferente. ¡Wow! Dice, versículo 2. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Ya estaba muerto, y lo llevaron a enterrar. E hicieron gran llanto sobre él. Murió alguien que, a ver, ¿qué había hecho mal? ¿Cuál es el gran juicio? ¿Cuál es el gran, por qué un gran castigo? Porque yo no pienso igual que tú. Porque no pienso igual que el Sanedrín. Pero los acusados, el acusado acusa que ellos tienen un problema delante de Dios. Y ese es un gran problema y una gran dificultad. Cuando los hombres de Dios le dicen al mundo, al hombre, tú no estás de acuerdo a lo que Dios te está pidiendo. Y la pescan con uno. Uno es el culpable. ¿Quién es el culpable aquí? Esteban. Matemos a Esteban. Porque Esteban está hablando en el nombre de Dios y no está acusando. Y ellos saben que están mal. Se dan cuenta en ese sentido que no están haciendo bien las cosas. Los hombres quieren siempre justificarse con todas sus reglas, y a veces hacen cuestiones. No, sí, yo no voy a la iglesia. Una idea. Yo no voy a la iglesia, pero yo igual creo en Dios. Según ellos, su propia creencia, su propio libro, su propia doctrina, dice, no, su propia doctrina tiene 2 o 3 versículos, puede ser, y que dice que no importa no ir a la iglesia, pero importante creer en Dios. ¿Y cómo creo? Bueno, a veces le pido, y eso basta y sobra. No es así. No es así. La palabra nos marca que no. Debemos
Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Para amarlo debemos de conocerle. Entonces ahí cambian los sentidos en esto. ¿Ya? Y Esteban, como no le dio lo que querían escuchar ellos, fue un primer mártir de la iglesia. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. 3. Apareció ahora el joven Saulo. Saulo no es que sintió algo especial en el momento que moría Esteban o esa fe que tuvo, no, él estaba contento, creía que lo estaba haciendo bien Saulo, a pesar de que era joven, pasó a ser un testigo de aquella muerte y más encima la ropa de ellos se la pasaron a este joven Saulo. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven ya que se llama Saulo. ¿Ya? Y ahí estaba como testigo. Y no, él dijo, no, aquí tiene que ser todo exterminado. Tiene que morir o desaparecer estos cristianos. ¿Y qué hace Saulo? Pensando que estaba trabajando bien en el nombre de Dios, persigue a la iglesia. Y Saulo asolaba la iglesia. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fue un gran perseguidor. Fue un enemigo de la iglesia. Fue uno y tenía autoridad, porque entrar casa por casa, tenía quizás su guardia, una guardia que le acompañaba para ejecutar lo que él estaba buscando, estaba viendo. Y que fue muy minucioso, casa por casa entró a registrar y a sacar a la rastra, mire, a hombres, a la rastra, hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. No estaba muy bien. Saulo creía que estaba trabajando para Dios. Pero aparece en escena otro personaje que se llama Felipe. Aquí vamos a encontrar a Felipe. 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, ¿qué cosa? El Evangelio. A veces lo malo no es tan malo. Y uno se da cuenta en ese sentido. A ver, ¿por qué? Porque a veces nos relajamos, a veces tiene que venirnos problemas, dificultad, por, no sé, o las propias circunstancias de la vida, para de nuevo acordarnos de Dios, porque algunos se olvidan, o algunos se olvidan de dar gracias, gracias por la salud, Señor. Cuando tiene siempre salud buena, ya pues se olvida de dar gracias, cree que es natural, ya es natural. Pero cuando se siente enfermo, oh Señor, te doy gracias por estar bien. A veces pasa aquello, pero son las circunstancias de la vida que nos llevan. A veces también la mano de Dios para centralizarnos. ¿Quién está en torno a nosotros? Cuando empezamos a ser bendecidos, pensamos que por nuestro esfuerzo, no, es porque Dios lo ha hecho, porque Dios ha suplido, porque Dios ha generado. Pero a veces creemos que después se nos olvida que habíamos pedido. Ese es el detalle. Se nos olvida que habíamos pedido al Señor, Señor, dame una buena pega, o que me suban el sueldo, o necesito más dinero, Señor, haz algo. Habíamos pedido, pero después ya pasa un mes, 2 semanas, 3 semanas, y ya se nos olvidó que le habíamos pedido a Dios, y que Dios no ha respondido. Pero aquí el hecho de que los hermanos tuvieron que arrancar por su vida, es que iban a morir o iban a ser apresados, y ellos arrancaron por eso, por su vida. No era malo, no era malo.
No, que podemos encontrar a un cristiano decir una idea aquí, querémonos todos, y si tenemos que morir todos, moramos en el nombre del Señor. Hay que morir, morimos. No, pero Dios tenía otra idea. Corran, salgan, muévanse, vayan lejos, acuérdense de sus familiares, acuérdense de los lugares que iban lejos, de más allá, vayan a lugares de Samaria quizás mucho más lejos, avancen, huyan, pero que lleven el mensaje, lleven el mensaje. Era fácil predicar ahí en Jerusalén, quizás estaba saturando Jerusalén, pero no era todo ahí, no era que todos vinieran y fuera todo ahí, no. Jesús lo marcó, Judea, Samaria. Entonces todos fueron esparcidos. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué pasó con Felipe el diácono? Se fue ¿a dónde? A Samaria. También arrancó, posiblemente también arrancó por su vida. Pero se fue a Samaria. ¿Se acuerda de la historia de la mujer samaritana? Felipe, ya alguien había preparado el camino, alguien ya tenía la semilla. Jesús ya había tirado la semilla sobre aquella mujer. Aquella mujer ya había desparramado aquella semilla. Y él va a Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. La ayuda me dice, Dios, en el versículo 4, Dios transforma el mal en bien, según Romanos capítulo 8, versículo 28. Como los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La primera persecución oficial de la iglesia sacó a los cristianos de Jerusalén y ellos predicaron el evangelio donde quiera que fueron. Después la otra ayuda me dice, Felipe, como Esteban, tampoco eran de los apóstoles, pero ello no constituyó un obstáculo en su milagroso ministerio. Los milagros en sí mismos no traen la salvación, pero a menudo atraen la gente al mensaje. Que es una apertura, a ver, más que a veces nos volvimos tan rutinarios o un mensaje tan rutinario de predicar afuera en el mundo que ya no causa un impacto. No hay una convicción de pecado. No hay un mensaje donde la gente salga y dice, yo quiero aceptar al Señor o pasen a orar por mi hogar. No está eso. Pero los milagros, las sanidades, que no deberían ser para la iglesia, que esos milagros, sanidades, hechos maravillosos, hechos portentosos, es para que el mundo crea. Nosotros ya creemos. Esto es para que el mundo crea. Pero a menudo atrae a la gente al mensaje. Los milagros de la Biblia son señales, cada una de las cuales encierra un importante mensaje, al tiempo que sirve para confirma que la veracidad de las palabras del Evangelio. Los milagros, las sanidades, las liberaciones nos respaldan como hijos del Señor. Los milagros, las señales, las liberaciones, el Espíritu Santo en nuestra vida nos respalda que somos la iglesia del Señor. Nos respalda que adoramos a un Dios vivo. Respalda nuestra fe. Cambia. Yo voy a tener fe, voy a usar mi fe, voy a creer cada día más en Dios. Y que Dios quiere hacer milagros y sanidades. Esos milagros, esas señales,
respaldan y traen a la gente. Pero sabe, la trae con ganas, con ansia, porque ellos también son testigos de la misericordia de Dios. No es de lo que decimos, no que nosotros como le hablamos y queremos convencerlos, no, es el Espíritu Santo es el que convence. ¿Se da cuenta? A veces actuamos erróneamente. Y a veces usamos el poder de Dios o los dones solamente para dentro de la iglesia, pero parece que no eran para dentro de la iglesia. Era para alcanzar a los que no conocían a Dios. Sí, era para los que no conocían a Dios. El que estaba afuera del templo de la Hermosa, el que le pidió una limosna a Pedro y a Juan, no estaba dentro del templo, pero entró saltando al templo. Él estaba afuera en la puerta, pero cuando ya recibe un milagro, él quizás siempre miraba para adentro, pero él ganaba plata afuera. Quizás más de alguna vez entró, quizás nunca entró, pero tenía su bienestar afuera. Pero cuando recibió la sanidad, saltó, danzó, caminaba y corría dentro del templo. ¿Cómo cambia nuestro concepto del Señor? ¿O con nosotros cambiamos las ideas? Ellos quieren, o ellos necesitan. El mundo está buscando a un Dios de poder y de milagro, o a alguien que le dé una palabra de esperanza. Pero no solamente la palabra nomás, no, confía en Dios, no. Es un poder actuado, es decir, un poder que se manifiesta en el instante. Un poder que le podamos decir, levántate en el nombre del Señor, y el hombre se levanta. Un poder ahí vivo y eficaz. Y que ellos van a decir, sí, Dios ha hecho un milagro. Ellos lo van a decir. Ellos van a decir, sí, Dios es real, Dios ha obrado misericordia. Y lo van a decir más fuerte que nosotros. Entonces aparece el joven Felipe, con la misma quizás potencia, sagacidad, pero tuvo que arrancar de Jerusalén. Felipe arrancó de Jerusalén, se encuentra en Samaria, pero no ha parado de predicar. ¿Y qué dice? 7, ya voy terminando. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Estamos hablando paralíticos, cojos, espíritus inmundos. Muchos. A veces no sé, yo quiero soñar. Digo, Señor. ¿Cuántas de ustedes personas ha visto que ciega, que nunca, que perdió la visión y que necesita ver? Y si el Señor le dijera, ve, toca sus ojos, al sordo, toca sus oídos, al mudo, toca aquí sus lenguas, sus labios, porque va a hablar. Uno obedecería y Dios obraría, pero cuando nosotros vamos o escuchemos que ellos nacieron, pues muchos de ellos nacieron así, que nunca, y es más, ellos nunca más tenían la esperanza y habían probado quizás con tantas cosas, pero nunca iban a poder ver, nunca iban a poder oír, nunca iban a poder hablar. Es increíble. He visto videos donde le pasan a guaguitas o a niños o a mujeres ya, hombres adultos, le pasan un audífono a nivel computacional y escuchan por primera vez, pero ellos lloran.
Llora, oiga, hermano, es que uno no lo entiende, uno no está en esa posición. Ellos lloran cuando escucha él o ella o el niño o la niña, la voz de su mamá, la voz de su mamá. Lloran porque escuchan la voz de su mamá. De repente llega la hermana o el hermano y más lloran, lloran, lloran porque lo están escuchando. Yo quedo mirando ese video y digo, Señor, que es increíble no escuchar y hacerlo por primera vez. Es un regalo, es un premio increíble que tú das. Y tú lo quieres hacer, Señor. Tú lo quieres hacer. No te quieres encontrar con una iglesia que está encerrada. El Señor no quiere encontrarse con una iglesia que está en cuatro paredes, cuando afuera están los sordos, están los ciegos, están los mudos, están los paralíticos, están los endemoniados, están los cojos y necesitan de Jesús, necesitan de ese poder. Y Dios quiere impactarlos, quiere que se conviertan en el Evangelio. Y ese mensaje, o ese momento va a cambiar y transformar sus vidas. Nunca más serán iguales. Cambian. Así que había gran gozo en donde, en aquella ciudad. No las noticias empezaron a correr, las noticias corrían, movían y empezó quizá a moverse una masa increíble. Oiga, qué maravilloso, acordémonos que los judíos no se metían con Samaria. Felipe quizá fue algo estratégico. Los judíos no se trataban, los sumos sacerdotes o los sacerdotes no se iban a meter en Samaria, pero el evangelio allá fluyó y la ciudad fue removida bajo el poder de Dios. No, allá no se podían meter, no podían meter el Sanedrín, no podían hacer juicio. Saulo no se iba a meter allá a Samaria. Era un lugar seguro, un lugar maravilloso para predicar el evangelio. Felipe se fue a meter allá. Felipe lo hizo. ¿Se da cuenta? ¿Estratégico? Sí, podría haber sido muy estratégico. Pero Dios quería hacer algo ahí. ¿Y a quién mueve? A Felipe. Felipe, acuérdate que tú tenías que cuidar de las mesas. Felipe, acuérdate que tú tenías que no preocuparte de la palabra. Felipe, tenías que preocuparte de las necesidades de las viudas. Esa era tu tarea, Felipe. Dios tenía una tarea más grande para Felipe, aún más grande para Esteban. Fueron puestas sus manos, pero un poder maravilloso, un poder tremendo, no pudo ser frenado en ellos. Felipe nunca fue ya igual. Felipe nunca se imaginó que iba a ser un instrumento del Señor o que Dios lo usara. Aún Felipe nunca quizás pasó por su mente ver enfermos sanos. Pero ha venido ese poder que a él lo ha transformado, que a él ha cambiado su mente y que él puede creer en Dios y que él pide que la misericordia de Dios sea derramada sobre aquellos samaritanos que no son judíos, enemigos de los judíos, son adversarios, hombres que se pelean entre sí, pero Dios tiene misericordia de aquellos samaritanos. Dios les ama y los va a alcanzar. Y se cumple la palabra. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Bendiciones. Hasta ahí nomás llegó 8 versículos. ¿Para qué vamos a alargarlos más? Bendiciones.